Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos terminando el año y tenemos en este episodio a un invitado que sigue hace mucho tiempo y conoce muy bien la realidad económica, social y política de Santa Cruz y de Bolivia. Me refiero a Tufí Aré, un conocido periodista con una gran trayectoria, actualmente director de Asuntos Centrales. Estimado Tufí, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Oscar. Como siempre, es un placer, un privilegio estar conversando con usted. Gracias. Bueno, estamos en diciembre y quería preguntarle en primer lugar su opinión. ¿Cuál es su evaluación de este 2024? ¿Cómo llegamos a este fin del 2024? ¿Qué ha significado, qué ha vivido el pueblo boliviano este 2024? Oscar, yo lo defino en una sola palabra, ¿no? Este 2024 ha sido el año de la aceleración de un deterioro del país en varios ámbitos. Deterioro en lo económico, un deterioro en lo social y un deterioro en lo político. Se anticiparon las señales el año pasado con la falta de dólares y este año se profundizaron con la falta de dólares más la falta de combustible y todo lo que implica la crisis interna del movimiento del socialismo, que empezó a reflejarse el 2021. Yo pensé que iba a ser más rápida la definición, inclusive a comienzo de año había creído que la definición de esta pugna entre los dos se iba a dar este año, se iba a resolver de una u otra manera por el camino violento o por el camino del pacto, pero se ha pospuesto, ¿no? Esta crisis interna, no sabemos todavía si se va a resolver, por qué camino. Ya hubo algunos instrumentos agotados. El caso del bloqueo de Evo Morales creo que agotó esa herramienta. No creo que vaya a volver a reiterar esa estrategia de bloqueo, que era uno de los caminos finales. Habrá que ver si se consolida un malestar social, que es evidente que en momento puede haber un estallido todavía. Será o después de la Navidad. Otros dicen que en el primer trimestre del próximo año será el momento en que pueda haber un estallido social porque no hay dinero, no hay cómo sustentar la importación de combustible sobre todo. No estalló el país en estos meses porque finalmente el gobierno ha ido paliando una situación crítica, sobre todo con los combustibles, y por eso creo que y contuvo relativamente los precios, pero empezamos el año que viene todavía sin saber cómo se va a resolver esta crisis económica, política y social en un año electoral. Además, yo lo resumo, por lo tanto, el año como un año malo en general para el país, un año lamentablemente de deterioro muy importante, no, después del año, no sé, no del 2000, del año 80, la década de los 80, no se ha visto un deterioro de estas características en muchos ámbitos. Algunos hablan de una multicrisis, ¿no? Entonces creo que estamos terminando así el año sin resolver la situación económica, con la gran incertidumbre de hasta cuándo puede aguantar el gobierno una falta de recursos económicos y si es verdad que se agota en 3 meses, en los 3 meses que vendrán, los recursos, lo que va a determinar una explosión social y por lo tanto va a determinar el escenario político. Igual, sabemos que hay una elección definida para agosto, pero esto puede cambiar en función de lo que ocurra en los primeros 3 meses del año. Tufí, usted es una persona seria, siempre muy medida en sus apreciaciones, pero en su respuesta ha mencionado algo que es preocupante, ¿no? Ha hablado de implosión social, explosión social. O sea, ¿lo ves realmente deteriorado el país? Lo veo deteriorado por lo económico, Oscar. Lo económico determina todos los escenarios, ¿no? O sea, se prevé una inflación del 7% oficialmente, pero hay otros analistas que hablan de ya una estamplación, una estamplación. Por otro lado, los precios no van a dejar de subir, o sea, no van a dejar de subir, está en la propia proyección del presupuesto y no sé hasta cuándo la gente va a sostener una subida de precios. Quizás la falta de dólares directamente a la gente de la calle no le impacta, pero sí a los importadores, a los productores. Y bueno, ellos van a tener lamentablemente que seguir sosteniendo los costos, no sé si subiendo los precios, pero los combustibles tampoco está decidido. Estuvo a punto la sociedad de reaccionar, ¿no? En las últimas 3, 4 semanas.
No reaccionó, yo creo que más bien por no seguir la línea de Morales en relación a entendiendo que Morales estaba haciendo su propio juego, ¿no? Pero ahora sin Morales bloqueando, el gobierno no va a tener un argumento para sostener una nueva crisis de falta de combustibles si se viene en enero, febrero. Hay una incertidumbre con la producción de alimentos. Si no logran todavía conseguir la expectativa de siembra, y ya se anticipa que eso puede determinar una escasez de alimentos. Si empiezan a escasear los alimentos y ya no solamente son filas por combustible, entonces estamos ante un escenario lamentablemente posible de un estallido social. Tufí, usted menciona algo que es muy importante, ¿no? La anterior crisis económica así tan profunda fue hace 40 años, ¿no? Ya un poco. Con la UDP, básicamente. 82 al 85. Eso quiere decir que la mayor parte de la población boliviana o ha nacido después, o por ejemplo alguien que tiene 50 años hoy tenía solo 10 años. Entonces, la mayor parte de la población boliviana no ha vivido una crisis, así es, por así decir, algo nuevo. Y como que eso creo que tiene un impacto, como llaman en otras partes, en el humor social muy profundo. Usted que sigue a diario la realidad económica, que está en contacto con referentes de la sociedad, ¿cómo ve que eso está cambiando las actitudes, la forma de pensar, la visión de la población? Oscar, por lo menos 3 o 4 estudios de investigación de opinión pública determinan que el humor social está extremadamente deteriorado, peor que durante la pandemia. 95%, ese es el promedio que sacan 4 o 5 estudios respetables de opinión pública. 95% de la gente consultada, entrevistada, cree que el país va por un mal rumbo. Esos niveles no se daban, es cierto, tal vez no se medían en el año 80, pero la pandemia que se creyó que era uno de los momentos más críticos, no generó tanto mal humor social y una predisposición a que cambie el propio poder, ¿no? O sea, en este momento coinciden las encuestas, un 60% quiere un cambio de gobierno y un 30-35% todavía mantiene su apoyo al movimiento del socialismo. Hay un escenario de demanda de cambio, hay un escenario de angustia, un escenario de mal humor social muy evidente y constatable, ¿no? Entonces, esa es una variante en relación al año pasado, una variante en relación a años anteriores. Reitero, el mal humor social, la predisposición al cambio y sobre todo la incertidumbre, la angustia ya de quienes responden cuando se le consulta cómo está yendo el país, cómo está yendo su propia economía. Hay un deterioro muy acelerado, muy exponencial a partir de abril, marzo de este año, que la curva está en ascenso y no sabemos si todavía se tocó fondo, ¿no? Por lo tanto, ese es el estado del humor social, la actitud de la gente que inclusive llega a tal nivel de ansiedad que piensa en cómo salir del país. No se ha hecho todavía ningún estudio de cuántos migrantes han salido de Bolivia, pero yo creo que hay mucha gente que si pudiera no estar ya en el país y buscar otra opción estaría yéndose por estas circunstancias de desaliento, de sentimiento de que hay una traba para poder avanzar, a pesar de que todavía se mantiene cierta dinámica, ¿no? en algunos departamentos, ¿no? Sobre todo Santa Cruz se mantiene una dinámica a pesar de los pesares, ¿no? Hablando en el ámbito político, Tufí, usted mencionaba justamente que si bien hay, según los distintos estudios de opinión pública, alrededor del 60% de la población, o claramente un 60% de la población, por lo menos, que pide un cambio político, por así decir, la agenda nacional sigue marcada, por así decir, por esa lucha interna alrededor del partido de gobierno, el movimiento al socialismo, principalmente entre el actual presidente y obviamente su entorno, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales. ¿Cuál es su evaluación sobre cómo se ha desarrollado esta disputa, cómo ha impactado en el país y en qué estado está al final de este 2024? Sí, Oscar, este año fue el año de la agudización, ¿no? de la pugna, determinada por los plazos, ¿no? Se supone que hasta diciembre se tienen que inscribir las directivas de los partidos, han vuelto a revisar los plazos y se supone que hasta abril tienen que presentar candidatos. Entonces, este fue el año del deterioro de todo, pero también de la agudización de esa pugna interna. La conversación pública, la conversación política la han marcado en un 80% ambos actores, para bien o para mal, porque finalmente terminaron, según los datos de las encuestas, golpeados ambos, ¿no? Ambos actores por esa crisis, por la violencia de la crisis misma, ¿no? Los bloqueos y todo lo demás, ¿no? Y
y las denuncias en niveles, diríamos, impensados, ¿no? Ya a nivel de actuaciones inclusive de la intimidad privada de los dos enfrentados, los dos actores enfrentados. Entonces, no se ha resuelto, aún no sabemos si realmente van a terminar pactando, van a encontrar un pacto pragmático ambos actores. Las señales son de que no, por lo menos Evo Morales ha dicho de que va a ir separado. No le conviene finalmente tampoco unirse ya a Arce, porque todo lo que implica alianzas con Arce significa ir para abajo en lo electoral. Hasta a este momento ya es una candidatura inviable. La de Arce es un liderazgo inviable por todo el desgaste que ha acumulado como ningún otro presidente de los últimos 25, 30 años. Entonces, Evo Morales sabe claramente que ya no le conviene una alianza con Arce y va a profundizar esa separación. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Probablemente antes del primer trimestre del próximo año, quizás al comienzo de año, pero la conversación pública ciertamente ha estado centralizada en esta pugna y bueno, la oposición ha estado expectándola, básicamente, ¿no? Expectándola, pero sí tiene un fuerte impacto en el apoyo a ambos líderes políticos. Desde mi punto de vista, al final han quedado con un techo de votación, que es el voto duro del movimiento del socialismo más el levismo, que es finalmente el que ambos se van a disputar, o una tercera opción la irá a disputar en la elección presidencial, si es que hay, en agosto del 2025, ¿no? Porque dice si es que hay. Porque, tiene que haber, ¿no? Deseamos que por el bien de la democracia la haya, ¿no? Hay ya sectores que están pidiendo así un adelanto de elecciones, ¿no? Cuidado que el nivel de deterioro en el primer trimestre obliga a que se cambien ciertos calendarios, obligan a que se tomen otras decisiones en una política boliviana en la que todo es posible, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver los próximos 3 meses que vienen. Reitero, si es que se complica el escenario económico, hay actores ya que están pidiendo adelanto de elecciones y bueno, hay otros que dicen que el presidente Arce va a querer ganar tiempo también, ¿no? Va a querer ganar tiempo porque quiere, en todo caso, cerrar un gobierno con otro nivel de aprobación y quizás con perspectivas hasta electorales, de repente está pensando, ¿no? Pero es una candidatura en este momento, creo yo, inviable. Y tienen que, si quieren tener una aspiración de poder, el movimiento del socialismo tendrán que estudiar claramente quién va a representarlos, ¿no? Tufi, y cuando se habla de elecciones el próximo año, que es el tema que usted está analizando, claro, por un lado pareciera que cuando uno escucha a alguna gente que falta mucho, pero en realidad agosto 2025, estamos en diciembre de 2024, bueno, faltan 9 meses para las elecciones. Pero hay otros plazos mucho más cortos. Por ejemplo, en marzo habría que inscribir las alianzas electorales. En abril habría que inscribir las candidaturas en conjunto a presidente, vicepresidente, a senadores, a diputados. Es decir, o sea, ya el cronograma electoral está muy ajustado. O sea, está prácticamente en los mínimos que se requiere para poder desarrollar el proceso electoral. Sin embargo, como que pareciera que no hay nada claro todavía, ¿no? Porque por un lado, usted mencionaba, esa lucha interna en el oficialismo, obviamente, más la crisis económica provocan un deterioro, a pesar que conservan, no sé, un tercio de la población. Pero tampoco se aclara en los otros 2 tercios, por así decir, quién podría estar cosechando o construyendo una alternativa, ¿no? Ciertamente hay una demanda de cambio que está en el 60%. Ahí hay mucha demanda, pero poca oferta parecería también, ¿no? Es decir, cuando uno mira los precandidatos, se repiten los rostros de hace 20 años y hay una demanda de cambio con un sector importante, según las encuestas, que piden una renovación política también, ¿no? Y esa renovación política, al menos en las primeras intenciones de lanzarse al escenario, no está, ¿no? Ciertamente yo lo que creo que en el otro lado hay una cancha inclusive mucho más, no digo competitiva, sino más disputada, con pequeños candidatos que tampoco consolidan una estructura. No decide todavía nadie quién va a ser candidato, nadie oficialmente, excepto Manfred Reyes Villa, que acaba de presentar una propuesta de partido y ha dicho sí, voy a ir a la candidatura presidencial, pero los otros están dudando, ¿no? Samuel Doria Medina ha presentado un plan, pero no oficializa su candidatura. El otro
Manfred Reyes Villa acabo de decir que recién está viendo si va a ir, si le aprueban el partido. Tuto Quiroga está aparentemente en campaña, pero tampoco anuncia oficialmente que es candidato, que son los que se mencionan, ¿no? Y luego Rodrigo Paz Zamora, que también dice que va a formar parte de un equipo ganador y no decide si va a ser candidato. O sea, no hay ninguno en modo oficialmente candidato. Y eso a 9 meses de la elección a mí me parece patético, porque 9 meses parecen mucho, pero en la política creo que ya deberían tener estructurado un plan, una estrategia, y no percibo en el conjunto de la oposición, ¿no? En ese sentido, una maduración de candidatura. No han decidido nadie, reitero, ser candidato presidencial oficialmente. No lo sé por qué, si será parte de una inseguridad propia. Va a haber una canibalización también entre ellos. Será probablemente el temor a esa canibalización entre ellos. Apenas aparece uno, los propios opositores lo tratan de bajar. Y es una disputa igual de feroz que va a ser igual de feroz que la del oficialismo en términos de quién asume el liderazgo de la oposición. En un reciente artículo o comentarios que usted publicó en las redes sociales, hablaba de un posible escenario de fragmentación política al cual nos enfrentamos. ¿Cómo lo visualiza? Lo primero, que ya está ese escenario político fragmentado. Se lo refleja en un parlamento prácticamente muy dividido. El oficialismo debe tener 3 fuerzas y la oposición debe tener hasta 6. Ya la fragmentación se consolidó. Este año fue el año de la consolidación de la fragmentación política, lo que está impactando en la gobernabilidad. No va a haber gobernabilidad. Y no creo que eso se rearticule, los bloques se rearticulen en los próximos meses. Tengo mis dudas. Por lo tanto, creo que llegamos a un momento muy parecido al del año 2000. Al año 2000, donde hubo una fragmentación política, un derrumbe también de un sistema político, y vamos a vivir, me parece, un gobierno de transitorio muy inestable, el que sea elegido el próximo agosto o octubre, si se dan la segunda vuelta, ¿no? Pero vamos a tener un gobierno muy de transición. Está desordenado el orden político que había de 20 años de hegemonía política. No creo que vamos a tener un gobierno con una hegemonía absoluta como la que conocimos, con votaciones de más del 50%. Va a haber sí una segunda vuelta en mi perspectiva, pero reitero, va a ser un escenario, por ahí dicen algunos que para bien, que va a generar un espacio de negociación política, pero yo creo que más bien va a ser de mucha debilidad. Un gobierno transitorio muy débil, con los problemas que eso va a motivar. Y lo que puede haber ocurrido en el 2000, ese periodo de inestabilidad de 2000 a 2005, se puede volver a repetir, creo, en este ciclo hasta que nazca un nuevo orden político, porque está terminando de morir lo viejo y todavía no nace lo nuevo. Estamos en ese mismo proceso. Desde mi punto de vista, eso nuevo nacerá en los próximos 3 o 5 años. Según esa visión, tendríamos, nos encaminaríamos, por así decir, a tener un gobierno que se va a elegir en una segunda vuelta, pero el Parlamento se conforma en la primera vuelta. Obviamente ahí quizás, si bien obviamente puede favorecer la búsqueda de acuerdos, coaliciones, pero también obviamente puede ser en un momento tan difícil para el país la gobernabilidad muy difícil. Lamentablemente yo creo más en el segundo escenario, ¿no? Lo deseable sería tener una democracia así, no con un poder político absoluto de un solo partido. Ya hemos visto, lo hemos vivido en 20 años, qué ha significado tener una hegemonía tan fuerte, ¿no? Ha facilitado otras cosas, pero ha generado un abuso y una limitación de ciertos valores de la democracia y una desinstitucionalización con la que llegamos, que es evidente, ¿no? Lo deseable es que hayan esos contrapesos en el Parlamento, pero no, la verdad que no veo proyecto político que apunte a eso. Veo frentes electorales, incluyendo el oficialismo. Me llama la atención, quizás es el partido más maduro, más sólido, pero está muy fragmentado, muy dividido más que fragmentado. Entonces vamos a llegar a un parlamento con alianzas electorales, pero no proyectos ni estructuras partidarias con la madurez de negociar y acordar, como entendemos la democracia moderna, ¿no? Y ahí parecería que hay un divorcio, ¿no? Por un lado hay todo este escenario político que obviamente absorbe el debate nacional, por así decir, pero al mismo tiempo hay una crisis económica, como usted mencionaba antes, con una profundidad que no se ha conocido en los últimos 40 años. Y si bien como que los tiempos parecen cortos para la política, pueden ser muy largos para la economía y las soluciones que requiere.
Sí, primero que, a ver, la economía va a definir evidentemente el voto de la próxima elección, ¿no? Creo que quien proponga algo distinto a lo que ha vivido el país como modelo tiene mejor chance. Y quien ofrezca ilusión, porque tampoco va a ganar el que sea solo crítico con el modelo, ¿no? Quien despierte ilusión, el que pueda ofrecer algo realmente que ilusione, va a tener mayor opción que el que critica y que el que protesta contra un modelo, aunque hay quienes dicen que probablemente el próximo voto sea de protesta y nada más, ¿no? Pero yo hablando con algunos economistas que están analizando el escenario, algunos me llegan a decir que este proceso va a durar 10 años más o menos de crisis y luego de prácticamente de regeneración de los indicadores económicos, como que está en una caída y cuesta luego levantar, ¿no? Algunos me han dicho 10 años, otros dicen menos, pero creo que vamos a entrar a un proceso más complicado. No hemos visto, me parece, lo peor todavía de esta crisis. Si usted tuviera que sintetizar, sé que no tiene mucho tiempo para ir cerrando la conversación, ¿cómo son los principales escenarios que usted vislumbra para el 2025? Vayamos a ver el optimista, ¿no? El optimista es que que primero el gobierno recupere aire, oxígeno económico, no sé si con la venta de bonos verdes o con lo que ha prometido, con mayor endeudamiento. No lo ha hecho este año, pero en el nuevo presupuesto es muy ambicioso. Pretenden financiar el presupuesto con bonos verdes y venta de los bonos del tesoro y otras cosas y endeudamiento. Tendría que haber un milagro económico que no lo veo a la vista, como para conseguir primero cierta estabilización de la economía y por lo tanto darnos una normalidad, por lo menos los tiempos electorales. Ese es un escenario optimista que supongamos que el gobierno realmente recupere aire, oxígeno para la colectividad, ¿no? El otro escenario es el más complicado, que no haya ese oxígeno, que se siga deteriorando la economía y que por lo tanto haya un estallido social que nos impida llegar a un periodo normal de transición democrática. Ese es un escenario que se puede dar, es más pesimista, pero no descartable, ¿no? Y luego, bueno, se piensa de repente un escenario ideal, por lo menos de acuerdos mínimos para cuidar la democracia, que creo que eso se tendría que dar, ¿no? En ciertos acuerdos para garantizar una entrega de mando a quien le toque el próximo gobierno, pero es un acuerdo político donde no haya una autodestrucción, inclusive de lo económico, que es un intermedio, pero lo veo también improbable, ¿no? Entonces, para mí, la forma de recuperar cierta normalidad y garantizar un proceso de transición democrática es que el gobierno consiga esos recursos que por lo menos nos permitan cierta atención de las emergencias, que son combustible, dólares y contener el alza de precios. Eso es fundamental. Logra contener esos tres elementos y hay opción para que continuemos una normalidad democrática. Creo que quizás ese va a ser el principal desafío, ¿no? ¿Cómo lograr que haya un proceso democrático, digamos, que se lleve adelante en el marco de la Constitución y, en fin, todas las normas internacionales, y al mismo tiempo evitar que haya una crisis económica que se descontrole, por así decirlo? Tendría que ser el desafío, lo primero, el económico, Oscar, recuperar la estabilidad, ¿no? La estabilidad en lo básico, en la producción, ¿no? Combustibles, ciertos niveles de divisas que permitan garantizar otra vez la normalidad y bueno, a partir de eso, que el gobierno no destruya también lo poco que queda de lo democrático, ¿no? El gobierno, ni Evo Morales, ni tampoco la oposición, ¿no? Lo deseable es que haya ciertos niveles de preacuerdos para decir, bueno, hagamos elecciones, compitamos electoralmente, son apenas 9 meses que quedan, y no sigamos contribuyendo a destruir lo económico y la institucionalidad, ¿no? Ojalá se dé esa ejecución de ese desafío, ¿no? Porque si no, vamos por el camino de la autodestrucción. Yo creo que hay algunos políticos que están apostando a la autodestrucción, ¿no? En función de sus intereses personales. La última pregunta. Durante los últimos 20 años, te hablaba Evo Morales, ha sido, por así decir, el actor principal, porque ha venido ganando las elecciones. En fin. ¿Va a seguir siendo el actor principal o ya entra en una fase en la cual comienza de declive, por así decir, y de salida del escenario? Está en su nivel de apoyo, por supuesto que está lejos de ser el que tuvo siempre, pero es para mí uno de los principales actores políticos y
seguirá haciendo. Porque evidentemente hace política todos los días, a cada hora, y tiene un compromiso importantísimo con su proyecto político, ¿no? Entonces creo que hay Evo todavía para cierto rato y de manera protagónica. Y, y eso es lo que hay que ver, ¿no? A ver qué pasa con los opositores, si pueden al menos competir con la misma mística, con el mismo compromiso con la política. No quiero decir que en ese sentido sea un buen político, pero es un animal político que va a seguir existiendo aquí, a no ser que se tenga otro tipo de escenarios que no se descartan, ¿no? El de la extradición o el del encarcelamiento, pero creo que el encarcelamiento no resolvería un poco la incidencia de él políticamente, más bien lo victimizaría y le podría dar ciertos réditos políticos, pero lo de la extradición no está descartado para mí aún todavía, ¿no? Entonces creo que la eliminación de Morales está en la agenda del gobierno de Arce de manera muy clara y va a continuar con ese punto estratégico de eliminar la figura de Morales. Va a continuar en los próximos meses, en mi punto de vista, pero seguirá siendo un actor protagónico de la política boliviana y sus seguidores igual. Así que ese es el escenario. Los otros adversarios están desafiados a tener un nivel de vocación de animal político que desde mi punto de vista no lo han tenido en todo este tiempo. Ahora sí prometo que la última pregunta. Y durante estos 20 años también el otro factor, por así decir, de contrapoder, de equilibrio, de resistencia, lo pueden llamar algunos, no ha sido una persona, sino un departamento llamado Santa Cruz. ¿Cuál ve que es el rol que va a tener Santa Cruz en la definición del futuro de Bolivia en el 2025 y lo que vendrá después? Si Santa Cruz no se gana la próxima elección, Santa Cruz es un laboratorio social político, es el polo económico del país y su peso va a ser determinante de aquí en toda la historia que vendrá, lo mismo que el Alto, desde mi punto de vista, y el centro del país, ¿no? Básicamente, inclusive Chapare tiene un rol importante en la política en este momento boliviana, pero Santa Cruz, si bien aparece en este momento sin liderazgos hegemónicos, aunque hay uno de ellos, creo que sigue todavía teniendo un apoyo importante, pero me llama la atención en las encuestas cómo aparece muy distribuido y muy disperso. Es el departamento con mayor dispersión en términos electorales, con mayor fragmentación. Hay una crisis también en Santa Cruz en este momento en esa perspectiva, pero yo creo que de aquí van a ser también en algún momento, inesperadamente, de repente, una propuesta nacional de liderazgo y una propuesta nacional también de cambio. Está llamado Santa Cruz, y no es por ser muy romántico con el departamento, pero es inevitable. Santa Cruz pesa electoral, económicamente y socialmente, y es el departamento que seguirá creciendo más y seguirá pesando más que todos los demás. Sí, le agradezco muchísimo, realmente siempre muy valiosas e interesantísimas sus opiniones y creo que todos quienes nos siguen en el podcast la van a apreciar y valorar muchísimo. Gracias, Oscar, por su invitación. Siempre un gusto conversar con usted y aprender, por supuesto, también Muchas de su gracias. punto de vista. Gracias. Gracias.